Hay momentos en la vida en los que miramos nuestro presente y nos preguntamos, en silencio, ¿cómo llegamos hasta aquí? Tal vez sientes que repites ciclos que no quieres, decisiones que pesan, consecuencias que no sabes cómo revertir. A veces no es que falte fe, sino claridad. No es que Dios esté lejos, sino que seguimos sembrando en un terreno que no puede darnos el fruto que anhelamos. Hoy quiero invitarte a detenerte, a escuchar con el corazón abierto, porque esta verdad tiene el poder de cambiar no solo tu mañana, sino la dirección completa de tu futuro. Si este mensaje habla a tu vida, te invito desde ahora a apoyar este contenido con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar un comentario. Escribe esta frase como un acto de fe. Estoy sembrando para un futuro mejor en Dios. Esa declaración no es solo palabras, es una decisión espiritual. Ahora respira profundo. Permite que esta enseñanza entre con suavidad, como una semilla buena cayendo en tierra preparada. Parte 1. El principio eterno de la siembra y la cosecha. Existe una ley espiritual que atraviesa toda la Escritura y que opera con una precisión silenciosa, constante y justa. Todo lo que el ser humano siembra, eso mismo cosechará. No es una amenaza, es una revelación. No es condena, es dirección. La Biblia lo expresa con claridad en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Este principio no nace en el Nuevo Testamento. Desde el Génesis, Dios establece un orden. La semilla contiene el futuro. Cuando el Creador habla de árboles, frutos y cosechas, no solo está describiendo la naturaleza, está revelando una verdad espiritual profunda. La semilla siempre produce conforme a su especie. No puedes sembrar espinas y esperar uvas. No puedes sembrar indiferencia espiritual y esperar paz interior. Y sin embargo, muchos viven frustrados no porque Dios no responda, sino porque nunca revisaron qué estaban sembrando. La siembra no siempre es visible. Muchas veces ocurre en lo secreto del corazón, en pensamientos repetidos, en palabras que se dicen sin cuidado, en decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero toda semilla tarde o temprano germina. Algunas lo hacen rápido, otras requieren tiempo. Aquí es donde muchos se confunden, creen que Dios no ve, que no pasa nada, que todo quedó atrás. Pero el cielo no olvida semillas, tampoco las ignora, simplemente espera el tiempo de la cosecha. Este principio no fue dado para asustarnos, sino para despertarnos. Porque si es cierto que las malas semillas producen frutos dolorosos, también es absolutamente cierto que las buenas semillas, sembradas en fe, producen cosechas de vida, restauración y esperanza. Cambiar lo que siembras no es un castigo, es una invitación divina a redirigir tu historia. Jesús mismo enseñó constantemente usando imágenes agrícolas. Habló del sembrador, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, del fruto que permanece. No lo hizo por casualidad. Él sabía que el corazón humano entiende mejor cuando ve el proceso. En el Evangelio según Mateo capítulo 13, Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios y que el terreno representa el corazón. El problema nunca fue la semilla, siempre fue el terreno. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Dios no está reteniendo tu futuro. Él ya proveyó la semilla correcta. La pregunta es dónde y cómo la estás sembrando. Muchos oran pidiendo un mañana distinto, pero siguen sembrando hoy lo mismo de siempre. Oran por paz mientras alimentan la ansiedad. Piden restauración mientras siguen sembrando rencor. Claman por dirección mientras siembran desorden. El principio de la siembra nos devuelve la responsabilidad sin quitarnos la gracia. No niega el perdón, pero sí revela que el perdón no elimina automáticamente todas las consecuencias. David fue perdonado, pero algunas cosechas aún llegaron. Sin embargo, incluso esas cosechas fueron usadas por Dios para formar un corazón más dependiente, más quebrantado, más sabio. Cambiar lo que siembras comienza con reconocer que tu presente no apareció de la nada. Es el resultado acumulado de semillas pasadas. Esto no es para culparte, sino para empoderarte, porque si sembraste algo que no quieres volver a cosechar, hoy puedes decidir sembrar algo distinto. La misericordia de Dios no cancela el principio, lo redime. Te permite empezar de nuevo. Hay personas que dicen, así soy yo, sin darse cuenta de que están defendiendo una siembra que los mantiene estancados. Pero el Evangelio no se trata de resignación, sino de transformación.
Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar la mente es cambiar la semilla, es dejar de alimentar pensamientos que producen muerte y comenzar a sembrar verdad que produce vida. Imagina por un momento a un agricultor que, año tras año, obtiene una cosecha pobre. Un día decide culpar al clima, al terreno, al calendario, pero nunca revisa la semilla. Así viven muchos creyentes. Aman a Dios, pero no entienden por qué su vida espiritual parece estéril. No es falta de amor, es falta de conciencia. No se trata de cuánto deseas el fruto, sino de qué estás sembrando cada día. Dios no se burla, pero tampoco se burla de ti. Él respeta profundamente este principio porque sabe que en él hay justicia, coherencia y esperanza. Si hoy estás cosechando algo doloroso, no significa que tu historia terminó. Significa que es tiempo de cambiar la siembra. Y si hoy comienzas a sembrar en el Espíritu, aunque al inicio no veas nada, el cielo ya está trabajando. Este mensaje no es para señalar errores del pasado, sino para abrir una puerta al futuro. Porque el mismo Dios que estableció la ley de la siembra es el Dios que promete nuevas misericordias cada mañana. Él no te pide perfección, te pide intención. No te pide entenderlo todo, te pide obediencia paso a paso. En las próximas partes iremos más profundo. Veremos cómo este principio se afirma doctrinalmente, cómo se vive en lo cotidiano, cómo se refleja en las historias bíblicas y cómo puede unirnos como familia espiritual. Pero antes de avanzar, permite que esta pregunta se quede contigo. ¿Qué estoy sembrando hoy que inevitablemente se convertirá en mi mañana? Detente ahí. Deja que el Espíritu Santo haga su obra silenciosa. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases bíblicas de este principio y cómo aplicarlo de manera consciente a la vida del creyente. Parte 2. La raíz espiritual de lo que sembramos. Todo lo que ocurre en nuestra vida visible tiene una raíz invisible. Ninguna acción nace de la nada. Ninguna palabra surge sin una fuente interior. Ninguna decisión aparece sin antes haber sido gestada en lo profundo del corazón. Por eso, cuando la Escritura habla de siembra, no se limita únicamente a actos externos. Apunta directamente al interior del ser humano. Allí es donde comienza toda cosecha, buena o mala. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo que el árbol se conoce por su fruto. No habló de hojas ni de apariencia, habló de fruto, porque el fruto revela la verdadera naturaleza del árbol. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 45, leemos que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta declaración es profunda y confrontadora. Nos recuerda que no sembramos solo con las manos, sembramos con el corazón. Aquí es donde muchos creyentes se confunden. Desean cambiar resultados sin permitir que Dios transforme las raíces. Quieren una cosecha diferente, pero conservan los mismos pensamientos, las mismas actitudes, los mismos patrones internos. Sin embargo, el reino de Dios opera desde adentro hacia afuera. La transformación verdadera nunca empieza en la conducta, comienza en el interior. La doctrina bíblica nos enseña que el corazón humano es un terreno. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice que sobre toda cosa guardada, debemos guardar el corazón porque de él mana la vida. Todo fluye desde allí, decisiones, relaciones, reacciones, fe, temor, obediencia. Si el terreno está descuidado, endurecido o contaminado, aun la mejor semilla tendrá dificultades para dar fruto. Cuando hablamos de cambiar lo que sembramos, no estamos hablando solo de hacer cosas distintas, sino de permitir que Dios trate con lo que alimentamos internamente. ¿Qué pensamientos repites cuando nadie te escucha? ¿Qué palabras internas te dices cuando fallas? ¿Qué emociones permites que gobiernen tus decisiones? Todo eso es siembra. El apóstol Pablo entendía este principio con profundidad. Por eso en la carta a los Colosenses, capítulo 3, exhorta a los creyentes a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se trata de evasión, sino de enfoque. Aquello en lo que enfocas tu mente se convierte en semilla constante. Si siembras pensamientos de derrota, tarde o temprano cosecharás desaliento. Si siembras verdad, aunque al inicio cueste, cosecharás libertad. La siembra espiritual también se relaciona con aquello a lo que prestamos atención. Vivimos en un mundo saturado de voces, opiniones y estímulos. No todo lo que entra por los oídos o por los ojos es neutral.
Muchas semillas entran sin que nos demos cuenta. Temor, comparación, envidia, culpa, autosuficiencia. Nada de eso aparece de golpe. Se va sembrando poco a poco, hasta que un día da fruto. Por eso Jesús hablaba tanto de velar, de permanecer atentos, de cuidar el corazón. Él sabía que el enemigo no siempre ataca de manera frontal. Muchas veces simplemente siembra algo pequeño, casi imperceptible. Una duda, una ofensa no resuelta, una mentira aceptada como verdad. Y si esa semilla no es confrontada, crece. Pero así como existen semillas que destruyen, existen semillas que restauran. La palabra de Dios es descrita como semilla viva y eficaz. Cuando la Escritura entra en el corazón, no lo hace como información, sino como poder transformador. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, se nos recuerda que hemos nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Esto significa que tu nueva vida en Cristo comenzó con una semilla santa. Esa misma semilla sigue teniendo poder hoy. Cambiar lo que siembras implica decidir conscientemente qué permites que habite en tu interior. No es un acto emocional, es una disciplina espiritual. Es elegir, una y otra vez, reemplazar la mentira por la verdad, el temor por la fe, la queja por la gratitud. No siempre se siente natural, pero siempre produce fruto. Aquí aparece un punto clave de la doctrina cristiana. La gracia no anula la responsabilidad. Dios te da la gracia para cambiar, pero no cambia por ti. Él te capacita, pero espera tu participación. Pablo lo expresa de forma clara cuando dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios pone el querer, pero nosotros sembramos el hacer. Muchos oran pidiendo que Dios quite actitudes, cuando en realidad Dios espera que dejemos de alimentarlas. No se puede orar por libertad mientras se sigue sembrando esclavitud. No se puede clamar por paz mientras se sigue sembrando conflicto. La oración no reemplaza la siembra, la acompaña y la dirige. La doctrina del arrepentimiento también está profundamente ligada a este principio. Arrepentirse no es solo sentir tristeza por el pasado, es cambiar de dirección, es dejar de sembrar en el mismo terreno. Juan el Bautista decía que era necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el cambio interior debía reflejarse en una nueva siembra. Dios no desprecia al corazón quebrantado, pero tampoco bendice la incoherencia. Él es paciente, pero también es fiel a sus principios, y uno de esos principios es que la vida que florece es el resultado de semillas alineadas con su voluntad. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven agotados espiritualmente. No porque Dios los haya abandonado, sino porque han sembrado durante años sin descanso en terrenos que no dan vida. Han sembrado esfuerzo humano sin dependencia, servicio sin intimidad, actividad sin comunión. Y aunque esas cosas parezcan buenas, cuando no nacen del Espíritu, terminan produciendo cansancio. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso nos revela que incluso en la siembra correcta hay descanso. Sembrar en el Espíritu no te destruye, te renueva, no te roba fuerzas, te las devuelve. Cuando la siembra es guiada por Dios, el proceso no es opresivo, es formativo. Tal vez hoy te das cuenta de que muchas de tus luchas no se resolverán con más esfuerzo, sino con una nueva siembra. Menos control y más confianza. Menos autosuficiencia y más dependencia. Menos reacción y más discernimiento. Eso también es doctrina viva, aplicada al corazón. Dios no te pide que cambies todo de golpe. Él trabaja con semillas pequeñas. Un pensamiento entregado, una decisión alineada, una palabra hablada con fe. Así comienza la transformación profunda. Así se prepara una cosecha distinta. Esta verdad puede cambiar tu vida si permites que pase del entendimiento a la práctica. Porque conocer el principio no es suficiente. Vivirlo es lo que transforma el futuro. Detente un momento.
Examina no solo lo que haces, sino lo que alimentas. Allí comienza todo. Parte 3. La siembra diaria que transforma la vida. La vida espiritual no se define por momentos aislados, sino por decisiones repetidas. No es un evento, es un proceso. La mayoría de las personas no llegan a un punto de plenitud o de sequedad espiritual de la noche a la mañana. Llegan allí por pequeñas siembras diarias que, con el tiempo, forman una cosecha visible. Por eso, cuando hablamos de cambiar lo que sembramos, es imprescindible traer esta verdad al terreno de lo cotidiano. Muchos creyentes piensan que la siembra espiritual ocurre solo en actos grandes. Ayunos prolongados, decisiones radicales, promesas solemnes. Y aunque todo eso tiene valor, la verdadera transformación suele nacer en lo sencillo, en lo constante, en lo que nadie aplaude. Es en la forma en que comienzas el día, en cómo reaccionas ante una dificultad, en lo que eliges creer cuando nadie te está mirando. La fe no se fortalece solo en los momentos de crisis, se cultiva en los momentos ordinarios. Orar cuando todo está bien también es siembra. Leer la palabra cuando no sientes emoción también es siembra. Guardar silencio cuando podrías herir con palabras también es siembra. Cada acto, por pequeño que parezca, deja una semilla en el alma. Jesús enseñó que el reino de Dios es semejante a una semilla que un hombre echa en la tierra y que aunque él duerma o se levante, la semilla crece sin que él sepa cómo. Esta enseñanza revela algo profundo. La semilla trabaja incluso cuando no la ves. Muchas veces sembramos obediencia sin sentir resultados inmediatos y eso puede desanimar. Pero el reino no funciona con la lógica de la inmediatez, sino con la fidelidad. Aquí es donde la fe entra en acción. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo grande, es confiar en que cada pequeña siembra, hecha en obediencia, tiene un impacto eterno. Hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esa recompensa no siempre llega de la forma que esperamos, pero siempre llega de la forma que necesitamos. La oración es una de las formas más poderosas de siembra diaria. No solo porque cambia circunstancias, sino porque cambia al que ora. Cuando oras, estás sembrando dependencia. Estás declarando, incluso sin palabras, que no eres autosuficiente, que necesitas dirección, que confías más en Dios que en tus propias fuerzas. Esa semilla produce humildad, y la humildad siempre atrae gracia. La comunión con Dios también se cultiva en la palabra, no como un ritual vacío, sino como un encuentro vivo. La Escritura no fue dada solo para informar, sino para formar. Cuando permites que la palabra confronte, corrija y consuele, estás sembrando verdad en un mundo lleno de confusión. Y la verdad, aunque a veces incomode, siempre libera. Pero la siembra diaria no se limita a disciplinas espirituales. También se manifiesta en la manera en que tratas a otros. El apóstol Pablo exhorta a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada gesto de misericordia es una semilla que Dios ve, aunque otros no la reconozcan. Hay personas que oran pidiendo amor, pero siembran juicio. Piden comprensión, pero siembran dureza. Anhelan unidad, pero siembran división. La vida espiritual no puede desconectarse de la vida relacional. Jesús fue claro al decir que la forma en que tratamos a los demás refleja nuestra relación con Dios. No se puede sembrar egoísmo y esperar comunión profunda. La siembra diaria también implica renuncia. Renunciar a responder con ira. Renunciar a alimentar pensamientos que sabes que no vienen de Dios. Renunciar a caminos que antes parecían normales, pero que hoy el Espíritu Santo te muestra que no producen vida. Esa renuncia no es pérdida, es inversión.
Cada cosa que sueltas por obediencia se convierte en una semilla que Dios honra. Muchos creyentes viven frustrados porque esperan cambios drásticos sin haber cambiado hábitos. Pero el Espíritu Santo trabaja de manera progresiva. Él no arranca de raíz todo en un solo día. Él cultiva. Y ese cultivo requiere tu cooperación. Requiere que cada día vuelvas a elegir sembrar lo correcto, incluso cuando el entorno no lo facilita. Aquí es importante hablar de la perseverancia. Sembrar bien por un día no garantiza una cosecha abundante. La constancia es clave. Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia no es perfección, es fidelidad. Es volver a sembrar después de haber fallado. Es levantarte y seguir sembrando aun cuando no ves fruto inmediato. Tal vez has intentado cambiar antes y te has desanimado porque recaíste. Eso no invalida la siembra. Una caída no borra todo el proceso. Dios no mide tu vida por tropiezos aislados, sino por la dirección de tu caminar. Si hoy decides volver a sembrar en el Espíritu, el cielo no te reprocha el pasado, te acompaña en el presente. La siembra diaria también redefine cómo enfrentas las pruebas. Las dificultades no son interrupciones del proceso, muchas veces son parte del terreno. Una prueba puede convertirse en una semilla de amargura o en una semilla de fe, dependiendo de cómo la enfrentes. Santiago enseña que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es siembra en medio del dolor. Dios no desperdicia ninguna siembra hecha con un corazón sincero. Aunque otros no lo vean, aunque tú mismo dudes, Él es fiel. Jesús dijo que incluso un vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. Eso revela cuán atento está Dios a los detalles de tu caminar. Cambiar lo que siembras cada día no es una carga pesada. Es una oportunidad constante. Cada mañana trae tierra nueva. Cada decisión es una semilla nueva. Cada momento es una posibilidad de alinearte con el futuro que Dios desea para ti. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para empezar. Empieza donde estás, con lo que tienes, con la fuerza que te queda. Dios se encarga del crecimiento, pero tú eliges la semilla. Permite que esta verdad se asiente en tu corazón. El futuro no se improvisa, se cultiva, y ese cultivo comienza hoy, en lo sencillo, en lo fiel, en lo cotidiano. Parte 4. Semillas visibles en historias eternas. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas. Es un testimonio vivo de cómo el principio de la siembra y la cosecha ha operado en personas reales, con luchas reales y decisiones que marcaron destinos. Cada historia bíblica es un espejo donde podemos ver reflejado lo que ocurre cuando alguien siembra conforme a Dios o cuando insiste en sembrar lejos de su voluntad. No son relatos para admirar a la distancia, sino advertencias y promesas para aplicar hoy. Pensemos en Abraham. Dios le hizo una promesa que parecía imposible. Una descendencia numerosa cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas y el vientre de Sara estaba cerrado. Sin embargo, Abraham sembró fe. No fue una fe perfecta, pero fue persistente. Romanos capítulo 4 nos dice que creyó contra esperanza. Esa fe fue contada por justicia. La semilla de su confianza produjo una cosecha que alcanzó generaciones. Abraham no vio todo el fruto en vida, pero su siembra trascendió el tiempo. Esto nos enseña que no toda cosecha es inmediata, pero toda siembra hecha en fe tiene impacto eterno. Moisés es otro ejemplo poderoso. Pudo haber sembrado comodidad en el palacio de Egipto, pero decidió sembrar obediencia en el desierto. La carta a los Hebreos relata que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa decisión fue una siembra costosa. Lo llevó al anonimato, al silencio, al pastoreo lejos de los reflectores. Pero en ese desierto, Dios estaba preparando la cosecha de un libertador. Lo que parecía pérdida era formación. Lo que parecía retraso era propósito. David nos muestra ambos lados del principio. Cuando sembró confianza en Dios frente a Goliat, cosechó victoria. Cuando sembró adoración en la cueva, cosechó un corazón conforme al de Dios. Pero cuando sembró desorden, impulsividad y deseo fuera de la voluntad divina, también cosechó consecuencias dolorosas.
Aún así, en medio de esas consecuencias, David volvió a sembrar arrepentimiento genuino. El Salmo 51 es una semilla de quebranto que sigue produciendo vida en quienes lo leen hoy. Dios no borró todas las consecuencias, pero sí redimió el corazón. Eso nos enseña que aún después de sembrar mal, siempre existe la oportunidad de sembrar correctamente. José es una de las historias más claras de siembra silenciosa. Sembró fidelidad cuando nadie lo veía. Sembró integridad en la casa de Potifar. Sembró paciencia en la cárcel. Durante años no hubo reconocimiento, solo injusticia. Pero cada acto fue una semilla. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, Dios lo levantó en un solo día. La Escritura dice que el Señor estaba con José. Esa presencia no se manifestó solo en el éxito final, sino en cada decisión fiel que parecía no tener recompensa inmediata. Ruth sembró lealtad en un momento de pérdida. No había promesas, no había garantías. Solo eligió permanecer fiel a Noemí y al Dios de Israel. Esa fidelidad, aparentemente pequeña, la llevó a formar parte del linaje del Mesías. Una decisión cotidiana se convirtió en una herencia eterna. Esto nos recuerda que nunca sabemos cuán lejos puede llegar una siembra hecha con un corazón sincero. Jesús mismo encarnó este principio. Sembró amor en rechazo, verdad en oposición, misericordia en traición. Cada palabra, cada milagro, cada silencio fue una semilla. La cruz fue la siembra más costosa y a la vez la más fructífera de la historia. Juan capítulo 12 registra sus palabras. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La resurrección fue la cosecha visible de una siembra invisible, y esa cosecha sigue alcanzando vidas hoy. El apóstol Pedro también nos enseña, sembró temor cuando negó a Jesús y cosechó vergüenza, pero luego sembró arrepentimiento sincero y obediencia y cosechó restauración. Jesús no lo descartó, lo restauró y lo envió a pastorear. Hechos capítulo 2 muestra a Pedro predicando con autoridad, y miles se convierten. El mismo que había caído ahora daba fruto abundante. Esto nos enseña que una mala siembra no define el final, cuando hay un corazón dispuesto a cambiar. Por contraste, también vemos ejemplos de advertencia. Saúl sembró desobediencia, orgullo y justificación personal. Aunque fue ungido, no cuidó el terreno del corazón. Primera de Samuel muestra cómo su insistencia en sembrar a su manera lo llevó a perder el reino. Dios no le quitó la oportunidad. Saúl la fue perdiendo con cada decisión. Esto nos recuerda que los dones no sustituyen el carácter y que una unción sin obediencia no produce una cosecha duradera. Judas sembró cercanía sin transformación. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas, pero permitió que la codicia se convirtiera en semilla dominante. La traición no fue un acto aislado, fue la cosecha de una siembra no confrontada. Esta historia no es para juzgar, sino para advertirnos sobre el peligro de convivir con lo sagrado sin permitir que transforme el corazón. Cada una de estas historias revela una verdad constante. Dios honra la siembra alineada con su corazón y permite que la cosecha revele la calidad de la semilla. No hay favoritismos, no hay atajos. Hay un principio que opera con fidelidad, y ese mismo principio está activo hoy en tu vida y en la mía. Tal vez te identifiques con José, sembrando en silencio. Tal vez con David cargando consecuencias, tal vez con Ruth, fiel en la incertidumbre, o tal vez con Pedro necesitando restauración. Sea cual sea tu punto de partida, el mensaje es el mismo. Lo que siembres a partir de hoy importa más que lo que sembraste ayer. Dios no te pide que reescribas tu pasado, pero sí te invita a sembrar tu presente con intención. Él es experto en usar semillas simples para producir cosechas que superan nuestras expectativas. La Biblia no romantiza la siembra. La presenta como un camino real, a veces doloroso, pero siempre lleno de sentido cuando se hace con fe. Detente un momento y permite que estas historias hablen a tu corazón, no como relatos antiguos, sino como invitaciones actuales. El mismo Dios que obró en ellos está obrando hoy. Y así como ellos sembraron en momentos clave, tú también estás sembrando ahora, incluso sin darte cuenta. Parte 5. Testimonios que nacen en lo invisible. No todas las historias que transforman vidas están escritas en páginas antiguas. Muchas se escriben en silencio, lejos de los reflectores, en corazones que decidieron sembrar, aun cuando no había garantías visibles. Existen testimonios que no llevan nombres conocidos, pero que reflejan con claridad cómo Dios honra la siembra hecha con fe. Son historias que podrían ser la tuya,
La mía, la de cualquier persona que, cansada de cosechar lo mismo, decidió cambiar la semilla. Imagina a una persona que durante años sembró palabras duras sobre sí misma, se hablaba con desprecio, se definía por errores pasados, se convenció de que no merecía algo mejor. Nadie le impuso esa carga. La fue sembrando día tras día. Con el tiempo comenzó a cosechar inseguridad, miedo al rechazo, relaciones rotas. Un día, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no podía seguir igual, decidió sembrar algo distinto. Empezó a declarar verdad en medio de la duda. No se sentía libre, pero sembró fe. No se veía restaurada, pero sembró esperanza. Con el tiempo, su interior comenzó a cambiar, no de forma espectacular, sino constante. Un día se dio cuenta de que ya no se hablaba igual, y sin notarlo, había comenzado a cosechar una identidad nueva. Piensa en alguien que sembró resentimiento durante años. No fue una decisión consciente, fue una reacción al dolor. Al principio parecía una defensa, pero con el tiempo se volvió una prisión. Las relaciones se enfriaron, la alegría se apagó, la oración se volvió pesada. Hasta que un día, esa persona entendió que perdonar no era justificar lo ocurrido, sino cambiar lo que estaba sembrando en su propio corazón. El perdón fue una semilla difícil. No produjo alivio inmediato, pero sí abrió espacio. Poco a poco la amargura dejó de gobernar. La paz regresó. No porque el pasado cambiara, sino porque la siembra cambió. Existen testimonios de personas que sembraron obediencia cuando todo les pedía rendirse. Personas que siguieron haciendo lo correcto aun cuando nadie lo reconocía. Que siguieron honrando a Dios en lo pequeño, aun cuando parecía no haber fruto. Con el tiempo, esas semillas produjeron estabilidad, carácter, discernimiento. Y cuando llegaron oportunidades grandes, estaban preparados. No fue suerte, fue una cosecha madura. También hay testimonios de restauración profunda. Personas que sembraron mal durante mucho tiempo, que tomaron decisiones que los alejaron de Dios, de su familia, de sí mismos, que cosecharon consecuencias reales, dolorosas, pero en medio de ese dolor, decidieron sembrar arrepentimiento genuino. No excusas, no promesas vacías, sino un cambio real de dirección. Buscaron a Dios con humildad, cambiaron hábitos, aceptaron procesos, y aunque algunas consecuencias permanecieron, algo nuevo comenzó a crecer. Paz donde antes había caos, claridad donde antes había confusión, esperanza donde antes solo había culpa. Hay testimonios de familias que sembraron oración cuando todo parecía perdido. No oraciones perfectas, sino oraciones sinceras. Sembraron tiempo juntos, aun cuando las heridas estaban abiertas. Sembraron paciencia cuando la comunicación era difícil. No todo se resolvió de inmediato, pero algo cambió en el ambiente. La presencia de Dios comenzó a ocupar el lugar que antes tenía el conflicto. La cosecha no fue una familia perfecta, sino una familia restaurada, consciente de su dependencia de Dios. Imagina a alguien que durante años sembró indiferencia espiritual. No rechazaba a Dios, pero tampoco lo buscaba. Vivía en automático, sobreviviendo. Hasta que un día, algo despertó en su interior. No fue una emoción intensa, sino una inquietud suave. Decidió sembrar tiempo con Dios. Al principio fue incómodo. No sabía qué decir, no sentía nada especial. Pero perseveró. Y con el tiempo, comenzó a cosechar sensibilidad espiritual. La palabra empezó a hablarle. La oración dejó de ser un deber y se convirtió en un refugio. Estos testimonios no son extraordinarios. Son profundamente humanos. Y todos comparten un mismo hilo. El cambio no comenzó cuando la cosecha apareció, sino cuando la siembra cambió. Nadie despertó un día con una vida transformada sin antes haber sembrado decisiones nuevas. Dios no hace magia, Él hace procesos. Hay personas que esperan sentir algo para empezar a sembrar distinto, pero la fe no espera emociones. Actúa en obediencia. Muchas de las siembras más poderosas se hacen cuando no hay ganas, cuando el cansancio pesa, cuando la duda susurra. Y aún así se siembra. Eso es fe viva. Estos testimonios también nos enseñan que Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Él trabaja con tiempos perfectos. A veces permite que la semilla muera bajo tierra antes de brotar. No porque haya sido inútil, sino porque el fruto que viene necesita profundidad. La espera no es castigo, es preparación. Tal vez hoy estás sembrando sin ver absolutamente nada. Tal vez te preguntas si vale la pena seguir. Estas historias te recuerdan que sí, que ninguna semilla sembrada con un corazón sincero se pierde, que Dios ve lo que haces en secreto
y honra lo que otros ignoran. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Esa promesa no niega el dolor del proceso, pero asegura el gozo del resultado. Muchas de las cosechas más hermosas nacen de semillas regadas con lágrimas. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque el corazón quebrantado es terreno fértil. También existen testimonios de personas que sembraron generosidad cuando tenían poco. No solo recursos, sino tiempo, atención, servicio. En un mundo centrado en el yo, decidieron sembrar para otros. Y con el tiempo, cosecharon relaciones sanas, propósito, alegría. Jesús dijo que hay más dicha en dar que en recibir, no como una frase poética, sino como una ley espiritual. Estos testimonios no buscan impresionarte, sino animarte, porque detrás de cada historia hay un principio accesible para todos. No necesitas una vida perfecta para sembrar bien. Necesitas un corazón dispuesto. Dios no espera que tengas todo resuelto. Espera que confíes en Él mientras siembras. Quizás hoy no tienes un testimonio que contar. Quizás sientes que tu historia está llena de silencios y luchas. Pero precisamente ahí, en ese punto, puedes comenzar a escribir uno nuevo. No con grandes declaraciones, sino con una semilla distinta hoy. Permite que estas historias despierten algo en ti. No envidia, sino esperanza. No comparación, sino fe. Si Dios lo hizo en otros, puede hacerlo en ti. No porque seas especial, sino porque Él es fiel. Y recuerda esto, tu testimonio no comienza cuando la cosecha llega, comienza cuando decides sembrar aún sin garantías. Parte 6. Aprender a vivir sembrando con intención. Vivir bajo el principio de la siembra no es algo que se active solo en momentos especiales. Es una forma de caminar cada día. Es una conciencia espiritual que transforma lo ordinario en significativo. Cuando entendemos que cada decisión es una semilla, la vida deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en un camino guiado con intención. Uno de los mayores desafíos del creyente es dejar de vivir en automático. Muchas personas no siembran mal por rebeldía, sino por descuido. No porque quieran un futuro estéril, sino porque nunca se detuvieron a pensar qué estaban cultivando. Por eso, uno de los primeros consejos espirituales es aprender a detenerse, hacer pausas conscientes para evaluar el corazón, las motivaciones, las reacciones. El silencio, bien usado, se convierte en un terreno donde Dios puede hablar y corregir con amor. Vivir sembrando con intención implica aprender a escuchar al Espíritu Santo en lo cotidiano. Él no solo guía en decisiones grandes, también susurra en las pequeñas. Advierte cuando una palabra va a herir más de lo que va a edificar. Inquieta cuando un pensamiento no viene de Dios. Trae paz cuando una decisión está alineada con el cielo. Ignorar esa voz es sembrar confusión. Atenderla es sembrar vida. Otro consejo esencial es cuidar el lenguaje. La Biblia es clara al decir que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras no son neutrales. Cada vez que hablas, estás sembrando algo, en otros y en ti mismo. Palabras de fe, de ánimo, de verdad, aunque parezcan simples, producen fruto. Palabras de queja constante, de crítica destructiva o de autodesprecio también producen cosecha, aunque no sea la que deseas. Aprender a bendecir, incluso en medio de la dificultad, es una forma poderosa de siembra. No se trata de negar la realidad, sino de decidir qué semilla predominará. Job, en medio de su dolor, no entendía lo que estaba pasando, pero eligió no maldecir a Dios. Esa decisión fue una siembra de reverencia que sostuvo su fe en el proceso más oscuro. La disciplina espiritual también juega un papel clave, no como una carga religiosa, sino como un espacio de cultivo.
La oración constante, aunque breve, mantiene el corazón sensible. La lectura de la palabra, aunque sea un pasaje al día, mantiene la mente alineada. La adoración, incluso en privado, limpia el terreno interior. No son rituales vacíos, son herramientas de siembra. Un consejo importante es aprender a sembrar aun cuando no tienes ganas. Hay días en los que el cansancio emocional hace que todo cueste más. Días en los que orar parece difícil y creer parece pesado. Pero precisamente en esos días, una pequeña siembra tiene un valor inmenso. Un suspiro dirigido a Dios, una breve oración sincera, una decisión correcta tomada en debilidad. Dios no desprecia esas semillas, las honra. También es necesario aprender a arrancar malas semillas antes de que crezcan. No todo lo que aparece en el corazón debe ser aceptado. Pensamientos de derrota, de condenación, de comparación constante. Si no se confrontan, se enraízan. Pablo enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es jardinería espiritual. No esperar a que el fruto sea visible, sino actuar cuando la semilla aparece. Vivir sembrando con intención implica aceptar procesos. No todo fruto es rápido. Algunas áreas de la vida requieren estaciones largas de siembra silenciosa. El carácter, por ejemplo, no se forma en días, se forma en años. La paciencia se cultiva enfrentando situaciones que nos incomodan. La mansedumbre se desarrolla cuando tenemos razones para reaccionar, pero elegimos confiar en Dios. Cada una de esas elecciones es una semilla profunda. Otro consejo esencial es rodearse de personas que siembren vida. Las relaciones también son un terreno. Hay vínculos que edifican y otros que drenan. No se trata de aislarse, sino de discernir. Proverbios enseña que el que anda con sabios, sabio será. Las conversaciones que alimentas influyen en lo que siembras. La comunidad sana ayuda a mantener el terreno fértil. La generosidad es otra forma de siembra que transforma el corazón. No solo dar recursos, sino tiempo, escucha, presencia. En un mundo apurado, detenerse para otros es una semilla contracultural. Jesús enseñó que lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Él. Esa siembra no siempre vuelve de la misma persona, pero siempre vuelve desde Dios. Aprender a descansar también es parte de una siembra correcta. Muchos creyentes siembran agotamiento pensando que es sacrificio, pero Dios no glorifica el desgaste sin sentido. Él instituyó el descanso como parte del orden. Descansar en Dios es sembrar confianza. Es reconocer que el fruto no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Un consejo profundamente espiritual es aprender a esperar sin dejar de sembrar. La espera no es pasividad, es fidelidad sostenida. Mientras esperas una respuesta, sigues sembrando obediencia. Mientras esperas una restauración, sigues sembrando amor. Mientras esperas claridad, sigues sembrando fe. Esa espera activa forma un corazón maduro. También es importante aprender a celebrar pequeñas cosechas, agradecer avances, aunque no sean el resultado final, reconocer cambios internos, aunque aún haya luchas. La gratitud es una semilla que multiplica lo bueno. Jesús dio gracias antes de ver el milagro, y eso revela una fe que reconoce a Dios incluso antes del resultado. Vivir sembrando con intención cambia la manera en que ves tu vida. Ya no te defines solo por lo que ocurre, sino por cómo respondes. Cada día se convierte en una oportunidad de alinearte con el futuro que Dios desea para ti. No un futuro perfecto, sino uno lleno de propósito. Tal vez hoy no puedes cambiar todas tus circunstancias, pero sí puedes cambiar lo que siembras en medio de ellas. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un impacto eterno. Dios no te pide que controles la cosecha, solo que seas fiel con la semilla. Permite que este principio se vuelva parte de tu caminar diario.
no como una presión, sino como una guía amorosa. Dios camina contigo en el proceso. Él observa cada siembra, incluso las que haces en secreto. Y aunque el terreno a veces parezca duro, recuerda que Dios es experto en hacer florecer lo que parece estéril cuando la semilla es correcta. Parte 7. Una siembra que nos une como familia espiritual. Cuando entendemos el principio de la siembra desde la perspectiva de Dios, descubrimos que no es solo un asunto personal, sino profundamente comunitario. Lo que sembramos no impacta únicamente nuestra vida, también afecta a quienes caminan con nosotros. La fe nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el inicio, Dios formó un pueblo, una familia espiritual donde cada semilla contribuye al bienestar del todo. La Biblia nos muestra que el pueblo de Dios crece, madura y se fortalece cuando sus miembros siembran vida unos en otros. Pablo describe a la iglesia como un cuerpo, donde cada parte cumple una función esencial. Cuando una parte siembra egoísmo, todo el cuerpo lo siente. Pero cuando una parte siembra amor, paciencia y verdad, todo el cuerpo se edifica. Muchos conflictos dentro de la comunidad de fe no nacen de grandes errores doctrinales, sino de pequeñas siembras descuidadas, palabras no dichas con amor, ofensas no tratadas, suposiciones no confrontadas. Esas semillas, si no se atienden, producen distancia, frialdad y división. Pero Dios nos llama a una siembra distinta, una que construye puentes en lugar de muros. Jesús fue claro al decir que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Ese amor no es una emoción pasajera, es una siembra constante. Amar implica elegir perdonar cuando sería más fácil retirarse. Implica escuchar cuando preferiríamos hablar. Implica acompañar cuando el camino del otro se vuelve pesado. Cada uno de esos actos es una semilla que fortalece la comunión. La unidad espiritual no se logra por coincidencia, sino por intención. No es el resultado de pensar igual en todo, sino de sembrar respeto, humildad y gracia en medio de las diferencias. Pablo exhorta a soportarnos unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa exhortación revela que la unidad se cuida, se protege y se cultiva. En una familia espiritual sana, cada persona entiende que su manera de vivir la fe afecta a otros. La fidelidad de uno anima al cansado. La perseverancia de uno fortalece al débil. La obediencia silenciosa de uno abre camino para muchos. Así funciona el reino. Una semilla sembrada en un corazón puede producir fruto en otro. También ocurre lo contrario. Cuando alguien siembra crítica constante, desconfianza o indiferencia, ese ambiente se contagia. Por eso la Escritura nos llama a ser diligentes en preservar el corazón colectivo. No se trata de fingir perfección, sino de elegir conscientemente sembrar lo que edifica. La hospitalidad es una forma poderosa de siembra comunitaria. Abrir el corazón, el tiempo, el espacio. En la iglesia primitiva, partir el pan juntos no era solo una costumbre, era una declaración de unidad. Sembraban cercanía en un mundo fragmentado. Y esa cercanía producía gozo, crecimiento y favor delante de Dios. La intercesión también es una siembra que une. Orar unos por otros nos saca del centro y nos conecta con la carga del hermano. Cuando intercedes, estás sembrando fe en la vida de alguien más. Estás creyendo por quien hoy no puede creer. Esa siembra, aunque invisible, tiene un impacto real en el mundo espiritual. El servicio es otra semilla comunitaria esencial. Servir no es ocupar un lugar, es responder a una necesidad. Cuando alguien sirve con un corazón sincero, está sembrando dignidad, cuidado y valor en otros. Jesús mismo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Y al hacerlo, nos dejó el modelo más alto de liderazgo, el que se inclina para levantar a otros.
Una familia espiritual saludable también aprende a sembrar corrección con amor. No toda siembra agradable es buena, ni toda corrección es negativa. La Escritura enseña que el amor verdadero corrige, no para herir, sino para restaurar. Cuando la corrección nace del amor y no del orgullo, produce crecimiento. Cuando se evita por temor, se permite que malas semillas crezcan. Aprender a celebrar los frutos del otro también es una siembra importante. En un mundo marcado por la comparación, alegrarse con los que se alegran es un acto espiritual profundo. Reconocer el avance del otro sin sentir amenaza fortalece la unidad. La envidia divide, la gratitud compartida une. Dios no nos llamó a competir dentro del reino, sino a complementarnos. Cada don, cada llamado, cada proceso tiene un lugar. Cuando entendemos esto, dejamos de sembrar rivalidad y comenzamos a sembrar colaboración. El reino avanza cuando cada uno florece en su lugar. También es necesario reconocer que en toda familia espiritual habrá temporadas difíciles, momentos de tensión, de cansancio, de diferencias. Pero incluso allí, la siembra correcta puede cambiar el ambiente. Una palabra sabia puede detener un conflicto. Un acto de humildad puede restaurar una relación. Una oración sincera puede traer paz donde había confusión. La comunión no se sostiene sola, se cultiva. Y ese cultivo requiere intención diaria. No basta con compartir un espacio físico, es necesario compartir el corazón. Cuando elegimos sembrar presencia en lugar de ausencia, compromiso en lugar de indiferencia, la comunidad se fortalece. Dios usa la familia espiritual como un terreno de formación. Muchas de las lecciones más profundas se aprenden en relación con otros. La paciencia se ejercita cuando convivimos. El amor se prueba cuando hay diferencias. La gracia se manifiesta cuando alguien falla. Todo eso es parte del proceso de siembra. Tal vez has sido herido en un contexto comunitario. Tal vez sembraste y no viste el fruto esperado. Eso duele. Pero Dios no te llama a dejar de sembrar, sino a sanar el terreno del corazón para sembrar de nuevo, con sabiduría. No desde la ingenuidad, sino desde la madurez. La iglesia no es perfecta, pero es el lugar donde Dios trabaja con personas reales, y cuando cada uno decide sembrar vida, aún con limitaciones, algo hermoso ocurre. La presencia de Dios se hace tangible, el amor se vuelve visible, la esperanza se renueva. Tu siembra dentro de la familia espiritual importa. Aunque parezca pequeña, tiene un impacto que tal vez nunca veas del todo, pero Dios sí lo ve. Y Él honra cada acto hecho con un corazón dispuesto. Permite que este principio transforme no solo tu vida personal, sino tu manera de relacionarte con otros. Porque cuando sembramos juntos en el Espíritu, cosechamos juntos también. Parte 8. Cuando el futuro comienza a cambiar desde hoy, hay un momento en la vida espiritual en el que algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque la perspectiva cambia. Es cuando comprendes que el futuro no es un misterio inalcanzable ni un castigo inevitable, sino el resultado de un proceso que ya está en marcha. Ese proceso comienza hoy, en este instante, con lo que decides sembrar. Muchos creyentes viven mirando el futuro con temor. Temor a repetir errores, temor a no cambiar, temor a que las promesas de Dios no se cumplan en su vida. Pero ese temor suele nacer de una idea equivocada. Pensar que el futuro depende únicamente de circunstancias externas. La palabra nos muestra algo distinto. Nos enseña que, aunque no controlamos todo lo que sucede, sí somos responsables de cómo respondemos. Y esa respuesta es una semilla poderosa. Jesús habló del reino de Dios como algo que ya está entre nosotros, pero que también se manifestará plenamente.
Esa tensión entre el ahora y el todavía no nos recuerda que el futuro de Dios comienza a gestarse en el presente. No llega de golpe, se forma. Y se forma a través de decisiones alineadas con la verdad. Cuando empiezas a sembrar correctamente, algo cambia primero en tu interior. Tal vez las circunstancias sigan siendo las mismas, pero tú ya no eres igual. Donde antes reaccionabas con desesperanza, ahora hay confianza. Donde antes había impulsividad, ahora hay discernimiento. Ese cambio interno es una señal clara de que el futuro ya empezó a transformarse. El apóstol Pablo lo entendía bien cuando escribió que olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba delante. No estaba negando el pasado, estaba decidiendo no sembrar desde él. Hay personas que viven sembrando desde heridas antiguas, desde culpas no sanadas, desde fracasos que ya fueron perdonados. Eso condiciona el futuro. Pero cuando decides sembrar desde tu identidad en Cristo, el pasado pierde poder sobre lo que viene. El futuro también se ve afectado por la constancia. No es una siembra ocasional la que produce un cambio duradero, sino una fidelidad sostenida. Jesús habló de los dos cimientos, uno construido sobre la roca y otro sobre la arena. Ambos oyeron la palabra, pero solo uno la puso en práctica. Esa práctica constante fue la diferencia. El futuro firme se construye con obediencia diaria, no con emociones pasajeras. Hay una verdad que libera profundamente. Dios no te pide que veas todo el camino, solo que seas fiel en el paso que tienes delante. La ansiedad por el mañana muchas veces nos paraliza en el hoy. Pero el principio de la siembra nos devuelve al presente. Nos dice, siembra hoy lo que quieres ver mañana. No te adelantes, no te cargues con lo que aún no llega. Sé fiel ahora. También es importante entender que Dios trabaja con procesos, no con atajos. El futuro que Él promete no se construye a través de decisiones apresuradas, sino de un caminar guiado. A veces, el deseo de ver cambios rápidos nos lleva a sembrar fuera del tiempo de Dios. Abraham intentó adelantar la promesa y eso trajo conflicto. Pero cuando aprendió a esperar, la promesa se cumplió de la manera correcta. Esperar no significa quedarse inmóvil. Significa seguir sembrando aun cuando el fruto no se ve. Significa seguir orando aun cuando la respuesta tarda. Seguir creyendo aun cuando las circunstancias no cambian. Esa espera activa forma un carácter capaz de sostener la bendición cuando llegue. El futuro también se ve moldeado por la forma en que enfrentas las pruebas. Cada dificultad es una oportunidad de siembra. Puedes sembrar queja o confianza. Puedes sembrar resentimiento o aprendizaje. Puedes sembrar huida o perseverancia. Ninguna prueba es neutral. Siempre deja una semilla. Y esa semilla define qué tipo de persona serás cuando la temporada termine. La Escritura enseña que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman. Eso no significa que todo sea bueno, sino que Dios puede usar todo. Incluso las malas temporadas pueden convertirse en terreno fértil cuando la siembra es correcta. Hay frutos que solo nacen después del invierno. Cuando comienzas a vivir con esta conciencia, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza fundamentada. Sabes que, aunque el camino tenga curvas, estás sembrando en la dirección correcta. Y eso trae paz. También es importante recordar que no todo fruto es para ti. Hay siembras que impactarán a otros. Decisiones que bendecirán a generaciones que quizá no conozcas. Abraham no vio a Israel como nación, pero su obediencia lo hizo posible. Muchas veces, Dios te permite sembrar algo cuyo fruto será disfrutado por otros. Eso también es reino. Vivir con visión de futuro no significa vivir desconectado del presente.
Al contrario, te vuelve más consciente de cada momento. Cada conversación, cada decisión, cada respuesta cuenta. Nada es insignificante cuando se vive delante de Dios. Incluso lo pequeño se vuelve sagrado. Tal vez hoy sientes que tu vida no va hacia donde quisieras. Tal vez miras atrás y ves decisiones que no volverías a tomar. Esa conciencia no es para condenarte, es para despertarte. Hoy puedes cambiar la dirección cambiando la siembra. No necesitas entender todo, solo decidir obedecer en lo que ya sabes. El futuro en Dios no se construye con perfección, sino con rendición. Con un corazón que aprende, que se corrige, que vuelve a sembrar cuando falla. Dios no se cansa de trabajar con quienes no se rinden. Él es paciente, pero también fiel para completar lo que empezó. Quizás hoy estás en una etapa en la que solo puedes sembrar esperanza. No tienes fuerzas para grandes cambios, pero puedes creer. Esa fe sencilla también es una semilla poderosa. Jesús dijo que una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. No por su tamaño, sino por su naturaleza. El futuro no se define por un solo día, pero sí se empieza a definir por decisiones diarias. Cada paso en obediencia es una declaración de confianza en Dios. Cada siembra correcta es una inversión en lo eterno. Permite que esta verdad te acompañe. No estás a la deriva, estás sembrando, incluso ahora. Y si decides sembrar en el Espíritu, el futuro, tarde o temprano, reflejará esa elección. Parte 9. Un cierre de esperanza que invita a creer sin miedo. Llegar hasta aquí no significa que todo esté resuelto, ni que todas las preguntas hayan encontrado respuesta. Significa algo más profundo. Ahora sabes desde dónde construir tu futuro. Has comprendido que la vida no avanza por casualidad, sino por siembra. Que el mañana no es un castigo inevitable ni una lotería espiritual, sino el fruto de decisiones alineadas con Dios, sostenidas por su gracia. Muchos han vivido durante años con la sensación de que su historia ya está escrita, de que es demasiado tarde para cambiar, de que las consecuencias del pasado son más fuertes que cualquier promesa. Pero la verdad bíblica es otra. Dios no te define por lo que fuiste, sino por lo que estás dispuesto a sembrar hoy. El pasado explica cosas, pero no gobierna el futuro cuando hay rendición y fe. La Escritura nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Eso significa que cada día trae consigo una nueva oportunidad de sembrar distinto. No importa cuántas malas semillas haya detrás. Lo que importa es qué decides hacer ahora. Dios no borra el principio de la siembra, pero sí lo envuelve en gracia. Te permite empezar de nuevo sin negar la realidad, pero sin quedar atrapado en ella. Este mensaje no es una promesa de una vida sin dificultades. Jesús nunca ofreció eso. Lo que sí ofreció fue una vida con sentido, con dirección, con una esperanza que no depende de las circunstancias. Sembrar en el Espíritu no elimina las pruebas, pero transforma la manera en que las atraviesas. Ya no caminas solo, ya no reaccionas desde el miedo, ya no siembras desde la desesperación. Hay personas que hoy necesitan soltar la culpa para poder sembrar fe. La culpa paraliza, te hace mirar constantemente hacia atrás. Pero Dios no te llama a vivir mirando el error, sino aprendiendo de él. El arrepentimiento verdadero no te deja detenido en el pasado, te impulsa hacia adelante con humildad. Cuando Dios perdona, lo hace para restaurar, no para recordar constantemente lo que ya fue entregado. Otros necesitan soltar el control. Han sembrado desde la ansiedad, desde el temor a perder, desde la necesidad de tener todo bajo control. Pero el reino de Dios se recibe con manos abiertas, no con puños cerrados. Sembrar confianza en Dios es aceptar que no todo depende de ti, pero que todo puede ser usado por Él.
Tal vez hoy te encuentras cansado de sembrar sin ver fruto. Has hecho lo correcto, has sido fiel, y aún así la cosecha no llega. Ese cansancio es real y Dios no lo ignora. La palabra nos exhorta a no desmayar, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Ese debido tiempo no es un retraso injusto, es un tiempo perfecto. Dios sabe cuándo estás preparado para sostener lo que viene. El futuro que Dios desea para ti no es uno de temor constante, sino de esperanza firme. No una esperanza ingenua, sino una esperanza anclada en su carácter. Él no miente, no improvisa, no abandona procesos a la mitad. Lo que Él comienza, lo perfecciona. Y si hoy estás sembrando en obediencia, aunque con debilidad, Él está trabajando incluso cuando no lo percibes. Este es un llamado a creer sin miedo, a dejar de sembrar desde el temor al fracaso y comenzar a sembrar desde la confianza en Dios. El miedo siempre te hará sembrar a la defensiva. La fe te permitirá sembrar con expectativa. No expectativa de que todo será fácil, sino de que Dios será fiel. Imagina por un momento tu vida dentro de un año si decides sembrar distinto desde hoy. No perfecto, pero alineado. No sin luchas, pero con propósito. Imagina la paz que nace cuando sabes que estás caminando en la dirección correcta, aunque el ritmo sea lento. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Dios no te pide que hagas promesas grandes ni declaraciones vacías. Te pide algo más sencillo y más profundo. Fidelidad en lo que hoy tienes delante. Una decisión correcta hoy. Una palabra guiada por el Espíritu hoy. Un pensamiento rendido hoy. Eso es suficiente para comenzar un cambio real. Este mensaje es una invitación. No a esforzarte más, sino a sembrar mejor. No a vivir bajo presión, sino bajo propósito. No a temer el futuro, sino a construirlo con fe, paso a paso, junto a Dios. Tal vez este es el momento de hacer una oración sencilla desde el corazón. No una oración perfecta, sino sincera. Decirle a Dios que quieres aprender a sembrar conforme a su voluntad, que necesitas su guía, su paciencia, su espíritu para no volver a sembrar desde el miedo o la carne. Esa oración, hecha con humildad, ya es una semilla poderosa. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Escríbelo como una declaración de fe en tu vida. Repite, incluso en silencio: estoy sembrando para un futuro mejor en Dios. No como un deseo vacío, sino como una decisión consciente. Recuerda esto cuando salgas de aquí. El futuro no se improvisa, se cultiva. Y tú no estás solo en ese cultivo. Dios camina contigo, cuida el terreno, riega la semilla y promete ser fiel en la cosecha. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. No porque todo cambie de inmediato, sino porque tú has decidido sembrar distinto. Y cuando la siembra cambia, el futuro, tarde o temprano, también cambia.